Querido amigo, que vive en el mundo de al lado, esta noche te escribo, desde una mesa tranquila, donde solo se oye el sonido de las teclas y mi corazón un poco acelerado. No sé tu nombre ni tu rostro, pero siento que te conozco porque sé algo muy íntimo sobre ti. Sé que tú no sabes cuándo vas a morir. En mi mundo eso sería casi imposible, porque aquí crecemos sabiendo la fecha y la causa exacta de nuestra muerte desde que somos niños. Yo lo supe a los 7 años y a veces todavía me cuesta decirlo en voz alta. Me dijeron que voy a morir un martes de lluvia, atropellada por un coche que no veré venir. Cuando lo escuché por primera vez no entendí bien lo que significaba, solo veía la cara blanca de mi madre y la mandíbula apretada de mi padre. Para ellos fue como si alguien hubiera puesto un sello en mi frente que decía hasta cuándo podían cuidarme. Quizás te parezca frilo, pero aquí es una costumbre tan normal como aprender a leer o a escribir tu nombre. Ese día se llama la lectura y marca la forma en que miras todo lo que viene después. Te cuento un poquito cómo se siente, no como teoría, sino como un recuerdo que todavía me quema en la piel. El edificio donde hacen la lectura no es bonito ni feo, es práctico, con paredes claras, pasillos largos y ese olor a desinfectante que tienen los hospitales. Ese día yo llevaba un vestido azul que me picaba en el cuello y unos zapatos nuevos que me hacían ruido en el suelo brillante. Había otras familias en la sala de espera. Algunas hablaban en voz baja y otras miraban al vacío como si ya supieran que no querían escuchar lo que venía. A mi lado había un niño con un carrito de juguete en la mano, que giraba las ruedas una y otra vez sin levantar la cabeza. Mi madre me apretaba la mano tan fuerte que tuve miedo de que mi fecha de muerte fuera falta de circulación. En serio, los nervios nos vuelven creativos. Cuando nos llamaron por mi nombre, el corazón me golpeó tan fuerte que por un segundo pensé que se equivocaban y que mi causa de muerte sería un susto mal llevado. La sala donde lo dicen es pequeña, con una mesa, 3 sillas y un funcionario que tiene una voz muy entrenada para no temblar. Ese hombre miró una pantalla, revisó mis datos y luego, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo, dijo mi fecha exacta y la causa. Mi mente se quedó con 2 palabras, martes y coche. No lloré en ese momento, lo confieso. Me quedé pensando si eso significaba que nunca podría odiar los martes o si sería mejor disfrutar cada uno como si fuera un ensayo general. Salimos de allí con un papel que solo mis padres podían ver por ley, pero yo ya tenía la frase tatuada en algún rincón de la cabeza. A partir de ese día mi vida siguió, pero ya no era una línea abierta, era una cuenta atrás muy larga y muy precisa. En mi escuela ninguno de nosotros hablaba de su propia fecha en voz alta, pero todos sabíamos que el otro la sabía. Los niños somos expertos en ver lo que los adultos intentan esconder. Había rumores, claro. Se decía que Marta iba a morir muy joven, porque sus padres la protegían como si fuera una copa de cristal, siempre cerca, siempre listos para frenarla. De Tomás se comentaba lo contrario, que moriría muy viejo, y en la cama, así que él cruzaba la calle sin mirar muchas veces solo para demostrarlo. Nadie podía gritarle de verdad, porque él respondía con una sonrisa y decía que ese no era su día. Crecer así es raro porque la pregunta no es cuánto quieres vivir, sino cuánto te queda según el papel. A veces pienso que vosotros, en tu mundo, tenéis un tipo de valentía muy especial por no saber nada de eso. Miráis al futuro con una mezcla de miedo y esperanza, pero el final sigue siendo una niebla espesa. Aquí la niebla se levanta muy pronto y ves un cartel claro al fondo de la carretera. Ese cartel dice hasta aquí, y cada uno tiene su distancia exacta. No sé qué es peor, si avanzar sin ver el final o caminar hacia un punto marcado desde la infancia.
Te lo cuento porque me intriga, ¿cómo vivirías tú con una información como la mía? ¿Cambiarías algo mañana si supieras tu fecha o te quedarías igual paralizado con el papel en la mano? En mi mundo la fecha está guardada en el registro, un sistema central que todos damos por hecho, como la gravedad. No conocemos sus fórmulas ni sus secretos, solo sabemos que nunca se ha equivocado. Hubo gente que intentó demostrar que era falso, que se podía escapar, que la muerte se podía engañar si uno jugaba bien sus cartas. Algunos se encerraron en casas blindadas cuando se acercaba el día, otros se fueron al otro lado del mundo para evitar el lugar previsto, incluso hubo quien dejó de salir a la calle durante años. Siempre pasaba algo, que volvía a colocar las piezas en su sitio, una llamada inesperada, un fallo técnico, un cambio de planes mínimo. Al final morían el día indicado, y la causa era la misma, quizá con un detalle diferente, pero igual de reconocible. Eso creó una palabra muy fuerte en nuestro vocabulario, inevitabilidad. No sé si existe así en tu idioma, pero aquí la usamos para hablar de todo, de la muerte y también del amor, del fracaso y de las pequeñas coincidencias. Crecer sabiendo tu fecha crea un tipo de sociedad que no se parecería mucho a la tuya. Te pongo ejemplos sencillos para que lo imagines conmigo. Los seguros de vida no se centran en si morirás, porque eso está claro, se centran en lo que dejas atrás. A las personas que van a morir jóvenes, les ofrecen seguros que cubren a sus familias desde muy temprano, con cuotas bajas, porque saben exactamente cuándo pagarán. A los que vivirán muchos años les ofrecen productos largos, planes de ahorro, inversiones, porque el sistema sabe que tendrán tiempo para ver crecer su dinero. Incluso hay trabajos donde te piden tu rango de fecha, aunque no tengan derecho a ver el dato exacto. En profesiones muy arriesgadas prefieren contratar a alguien cuya causa de muerte no sea un accidente laboral, por ejemplo. Suena frío, lo sé, pero aquí lo vemos como otra variable, igual que la experiencia o la salud. En el día a día eso crea castas invisibles, las llamamos de forma informal los corto plazo, los medio plazo y los largo plazo. Los corto plazo son los que morirán jóvenes y eso se nota en cómo los miran los demás. Los medio plazo vivimos en una especie de equilibrio extraño porque sabemos que tendremos tiempo, pero no tanto como para olvidarlo. Los largo plazo, por su parte, parecen tener vidas interminables y eso les da una seguridad que a veces se vuelve soberbia. Te hablo de ellos con cariño pero también con cierta ironía, porque he visto a muchos largo plazo posponerlo todo pensando que siempre habrá un mañana más adecuado. Sin embargo, la vida se les llena de mañanas vacíos y se despiertan un día viejos y cansados sin entender en qué momento se les escapó el sentido. En cambio, he visto a algunos corto plazo vivir con una intensidad que corta la respiración, como si cada día fuera su pequeño mundo entero. No te voy a mentir, también he visto a muchos paralizados por el miedo, incapaces de disfrutar, preguntándose por qué les tocó una cuenta tan corta. La fecha cambia, la forma en que elegimos pareja también. Aquí no basta con preguntarse si hay amor, si hay compatibilidad, si te ríes con esa persona, también miras cuántos años podréis compartir. A veces dos personas se enamoran y descubren que uno morirá a los 30 y el otro a los 80, y eso abre una conversación muy dura. Hay quienes deciden amar aún así, sabiendo que uno se quedará mucho tiempo solo después. Otros prefieren buscar a alguien con una fecha más cercana para no enfrentarse a décadas de viudez. Suena calculador, pero en realidad es una forma de honestidad brutal. Yo tengo una relación con alguien cuyo final será lento por una enfermedad, muchos años después de mi martes de lluvia. Él sabe que me iré antes y de golpe, yo sé que a él le tocará despedirse de todo poco a poco, en cámara lenta. Hemos hablado mucho de eso, en la cocina,
con tazas de café y platos sin recoger sobre la mesa. Él me dice que lo que más miedo le da no es su enfermedad, sino el hueco que dejaré yo en la casa cuando ya no esté. Yo le respondo que me da más miedo imaginar sus últimos años sin mí que el momento en que el coche me golpee. En nuestro mundo hay incluso contratos legales, llamados acuerdos de despedida. Son documentos en los que las parejas deciden cómo quieren vivir los últimos meses del primero en irse. Algunas personas eligen dejar el trabajo, viajar, simplificar todo, otras prefieren seguir con la rutina para no sentir que están asistiendo a un final programado. Me pregunto cómo sería todo esto en tu mundo, donde quizá las parejas prometen estar juntas hasta que la muerte los separe sin saber cuándo será. La promesa suena más romántica si el misterio está intacto, ¿no crees? Donde yo vivo la frase cambia un poco, es algo así como te acompañaré hasta el día que ya sabemos, y aún así la decimos con la misma emoción. La religión aquí también tuvo que adaptarse a este sistema. Algunos grupos creen que la fecha es un regalo sagrado, una forma de preparación que nos ofrece lo divino para ordenar nuestra vida. Otros piensan que es una maldición y que saber tanto nos ha robado la fe en los milagros. Hay comunidades que cada semana celebran algo llamado ensayos de despedida. Son reuniones donde la gente imagina su último día y escribe cartas para las personas importantes de su vida. A veces también se escriben cartas para sí mismos para leerlas cuando se acerque la fecha. Yo estuve en una de esas reuniones una vez y no supe qué escribir. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque sentí que ese tipo de carta la estoy escribiendo ahora mismo para ti. Pensé que tal vez tenía más sentido hablarle a alguien que no comparte mis reglas, que vive en un mundo donde el tiempo se siente distinto. Hay también quienes deciden no mirar nunca su documento después de la lectura inicial, aunque ya hayan escuchado la fecha. Intentan vivir como si no la supieran, evitan hacer cuentas, rehuyen las conversaciones sobre el tema. Su estrategia es una negación muy consciente, casi una filosofía, pero la sombra del número sigue allí. La política tampoco se libra de esto. Algunos partidos quieren que ciertas funciones de poder solo puedan ser ocupadas por personas con vida larga garantizada. Argumentan que un gobernante que morirá pronto podría no ver las consecuencias de sus decisiones. Otros partidos luchan contra eso, y lo llaman discriminación cronológica, una forma de desigualdad, muy sutil pero muy real. Se discute mucho sobre quién debe tener acceso a la información de la fecha de cada uno. Hay leyes que la protegen, pero siempre hay maneras de intuirla por el comportamiento, por las ofertas que te llegan, por las decisiones que tomas. Hasta aquí puede parecer que vivimos atrapados en un sistema totalmente racional, pero no somos máquinas. La parte más complicada no es el calendario, sino el corazón. Te hablo de las emociones que se disparan cuando se acerca un año más, de los miedos que aparecen cada vez que llueve un martes. Yo, por ejemplo, tengo mis propios días negros. No siempre aparecen en la fecha exacta de mi futura muerte, sino en días que se le parecen. Si un martes amanece con el cielo gris y las calles mojadas, mi cuerpo se tensa sin que yo se lo pida. Camino más despacio. Miro 2 veces a ambos lados antes de cruzar, hago listas mentales de las cosas que todavía no he vivido. Aun sabiendo que no es el martes, que falta, el cuerpo no distingue tan bien como la mente. Hay psicólogos especializados en lo que llaman ansiedad de intervalo. Es el miedo no al día exacto, sino a todo lo que lo rodea, a la espera, a la obsesión con cada detalle que podría coincidir. A veces, llego a casa después de uno de esos martes de lluvia falsa y dejo las llaves en la mesa con tanto cuidado como si fueran explosivos. Me siento en el sofá y respiro hondo pensando en lo absurdo que es agradecer por sobrevivir a un día que nunca fue peligroso. Y sin embargo, agradezco.
Eso me recuerda a algo importante que quiero compartir contigo. Saber cómo termina mi historia no me ha enseñado a vivir mejor por sí mismo, solo me ha recordado que cualquier día puede sentirse como un regalo extra. Vosotros, en tu mundo, tal vez no tenéis esa frase tatuada en la mente, pero cada amanecer es igual de incierto y por eso mismo, igual de valioso. A veces os envidio porque vuestra relación con el futuro tiene espacio para sorpresas buenas. Podéis creer que todo puede cambiar hasta el último momento. Aquí, en cambio, hablamos más de cómo cambiar lo que hay entre hoy y la fecha marcada. No peleamos contra el final, peleamos contra la sensación de vacío antes del final. Quiero contarte también algunas historias de personas que he conocido para que veas cómo reacciona cada uno de manera distinta ante el mismo tipo de verdad. Te hablé de Tomás, el chico de mi clase que sabía que moriría muy anciano, y en la cama. Él creció con una especie de escudo invisible. Le encantaba hacer deportes extremos porque siempre decía que la muerte no podía sorprenderlo allí, que lo suyo sería aburrido y hogareño. Lo veía saltar desde rocas al mar o subir a tejados por diversión, y su risa tenía algo de desafío al sistema. Con el tiempo, sin embargo, empezó a aburrirse de no sentir peligro real. Me lo confesó un día, en la adolescencia, mientras comíamos en la cafetería del instituto. Me dijo que saber que iba a llegar a viejo le robaba el sabor a las decisiones, porque sentía que nada podía costarle realmente la vida. Empezó a preguntarse si su verdadero riesgo no sería llegar a esa cama final sintiendo que nunca tuvo que elegir de verdad. En cambio, Marta, la niña de la que todos decían que no viviría mucho, desarrolló una manera muy particular de relacionarse con el tiempo. Al principio sus padres la cuidaban tanto que ella apenas salía a jugar, todo le parecía peligroso. De niña tenía prohibido subirse a los árboles, correr demasiado, ir sola a casa de amigas. Pero cuando se hizo un poco mayor, algo en ella hizo clic. Empezó a pedir actividades, viajes cortos, proyectos pequeños pero intensos. Se inscribió en clases de música, de pintura, de teatro, como si quisiera probar todas las versiones posibles de sí misma en muy poco tiempo. No puedo decirte si fue feliz cada minuto, pero sí te digo que cuando hablaba de sus días sus ojos brillaban con una luz que muchos a largo plazo no han tenido nunca. Un profesor dijo una vez que hay vidas que duran poco pero llegan muy lejos, y creo que hablaba de ella. Luego tengo la historia de mi madre, que tal vez es la que más me ha enseñado sin querer. Ella no me dijo su propia fecha hasta que yo fui adulta, aunque podría haberlo hecho antes. Decidió guardar ese dato para que nuestra relación no girara alrededor de quién se iría primero. Me dijo que prefería que nos peleáramos por cosas tontas y que nos reconciliáramos sin tener siempre un círculo rojo en el calendario. Cuando por fin hablamos de ello, una tarde tranquila, descubrí que su muerte llegaría un poco antes que la mía. Eso cambió mi forma de mirar cada gesto pequeño, cómo prepara la comida, cómo dobla las toallas, cómo me llama por mi apodo. No me volví una hija perfecta, ni ella una madre ideal, pero nuestras discusiones empezaron a tener un fondo de ternura nueva. Saber que compartiré menos tiempo del que pensaba con ella no me hizo renunciar a mis proyectos, pero sí me hizo elegir mejor en qué momentos quiero estar cerca. No sé si tú tienes a alguien así, alguien a quien quieres tanto que te dolería saber su fecha. A veces pienso que hay información que solo debería aparecer cuando podemos sostenerla sin rompernos. Y aquí llego a una reflexión que quizá te interese. Vosotros tenéis la libertad de no saber, y eso es un tipo de ignorancia muy preciada. Nosotros tenemos la carga de saber, que es una forma de responsabilidad. Tal vez ni una cosa ni la otra sea del todo buena o mala,
solo son maneras distintas de lidiar con algo inevitable. En ese punto mi mundo y el tuyo se dan la mano, porque en ambos la muerte sigue siendo un límite que no controlamos. Lo único que elegimos es cómo llenamos el tiempo que hay entre hoy y ese límite. Te confieso algo que casi nunca digo aquí. Aunque sé el día y el motivo, no sé el lugar exacto de mi muerte. Ese detalle que falta se ha convertido en una especie de juego cruel de la mente. Durante años evité ciertas ciudades por miedo a que fueran el escenario del accidente. Rechacé trabajos que requerían viajes frecuentes, dije que no a visitas a familiares que vivían en lugares con mucho tráfico. Pensaba que si mantenía mi vida en un espacio pequeño y controlado podría de algún modo reducir el abanico de posibilidades. Pero el sistema no funciona así, no se deja manipular por nuestros trucos. Un día me di cuenta de que había encogido tanto mi mapa que casi no quedaban sitios nuevos por los que caminar. Entonces me pregunté cuál era la verdadera tragedia: morir un martes de lluvia o llegar a ese martes habiendo vivido cualquier cosa distinta de lo que deseaba. Me dio vergüenza admitirlo, pero me di cuenta de que estaba más viva el día que acepté un viaje a una ciudad desconocida que en todos esos años encerrada por miedo. Ese viaje todavía no ha sucedido, está planeado para dentro de unos meses, y solo organizarlo ya ha cambiado mi forma de respirar. Si salgo ilesa de él, sabré que mi martes sigue más adelante y me alegraré, pero si por alguna razón el final se adelanta, al menos me encontrará en movimiento. No te estoy animando a desafiar a la muerte, sino a que mires cómo te relacionas tú con el futuro, con la idea del límite. Quizás nunca sabrás tu fecha exacta, pero sí puedes notar cuándo te estás encogiendo por miedo. Puedes preguntarte, hoy, sin papeles oficiales, si la forma en que estás viviendo se parece a la forma en que querrías despedirte. Yo no puedo elegir si moriré por un coche o por otra cosa, pero sí puedo elegir qué tipo de persona seré cuando ese coche aparezca. Puedo decidir si será alguien que vivió como un fantasma evitando todas las calles o alguien que caminó con cuidado pero también con curiosidad. Quizás tú puedes hacer un ejercicio parecido sin necesitar un calendario fijo. Imagina por un momento, solo como juego, que recibes una carta con tu fecha de muerte. No importa cuál sea, solo imagina que la lees y que te das cuenta de que no hay prórrogas. ¿Qué cambiarías mañana? ¿Qué conversación pendiente dejaría de estar pendiente? ¿Qué perdón pedirías o darías? ¿Qué cosa que te da vergüenza te atreverías por fin a hacer? No hace falta que me respondas, basta con que te respondas a ti mismo, en silencio, cuando cierres esta carta. Aquí, algunos días, me siento muy cansada de este conocimiento. Me gustaría no saber nada, que el martes de lluvia fuera solo una imagen poética y no una línea real de mi historia. Pero otras veces agradezco que esta certeza me obligue a elegir con más sinceridad. Si hoy discuto con alguien que quiero, sé que esa discusión ocupa un lugar valioso en mi cuota limitada de días. Eso me obliga a preguntarme si realmente vale la pena o si es mejor buscar palabras más suaves. Si paso 3 horas en algo que no me interesa, la fecha al fondo del camino aparece como un recordatorio silencioso. Me dice que esas 3 horas no volverán y que tal vez abrirá algo más cercano a lo que realmente deseo. Todo esto no me convierte en una persona perfecta, ni mucho menos. Sigo perdiendo el tiempo muchas veces, sigo huyendo de conversaciones importantes, sigo dejando cosas para otro día. La diferencia es que ahora intento que esos otros días no sean siempre cualquiera, sino algunos escogidos con intención. En el fondo esta carta es una manera de aprovechar uno de mis días. En lugar de dejar que este rato se pierda en distracciones, decido usarlo para hablar contigo, para construir este puente extraño entre mundos.
No sé si mi mensaje llegará a muchas personas o solo a ti, pero la posibilidad de que alguien lo escuche ya le da sentido. Me gusta pensar que, mientras tú escuchas estas palabras, el tiempo se dobla un poco. En tu mundo tal vez es de día y en el mío es de noche, o al revés, pero compartimos unos minutos de atención. Tú prestas tus oídos y yo presto mis recuerdos y mis dudas. Quizás algún pensamiento mío se quede pegado a uno tuyo y nazca algo nuevo en tu forma de mirar la vida. Si eso pasa, aunque sea en una persona, mi martes de lluvia habrá ganado un nuevo matiz. Cuando llegue, no será solo el día en que un coche me atropelló, también será el día en que todas las cosas que pensé viajaron un poco más lejos de mi cuerpo. Y ahora, antes de despedirme, quiero decirte algo sencillo. No importa si conoces tu fecha de muerte o no, lo que importa es que no vivas como si fueras infinito. No vivas como si todo se pudiera hacer más tarde. Hay tardes que no vuelven, hay abrazos que si no das hoy ya no tendrán el mismo sentido mañana. Hay palabras de cariño que se enfrían si las guardas demasiado tiempo en el cajón. El misterio de tu mundo y la certeza del mío se encuentran en un punto, solo tenemos este momento concreto. Y ahora este momento se está acabando. Gracias por acompañarme hasta aquí, por dejar que mi voz se mezcle un rato con tus propios pensamientos. Me despido sin firmar mi nombre, porque prefiero que me recuerdes solo como tu amiga del mundo de al lado. Con mucho cariño, tu amiga, que vive en el mundo vecino y que piensa en ti cada vez que mira el calendario. Gracias por escuchar esta carta hasta el final, de verdad. Me hace ilusión imaginarte al otro lado prestando atención a cada palabra. Si lo que has escuchado te ha hecho pensar, te ha acompañado o te ha dado un poco de calma, te invito a darle like a este video. También te agradecería mucho que te suscribas al canal, así podremos seguir escribiéndonos desde mundos diferentes. Me haría muy feliz leer tus ideas y tus reflexiones en los comentarios, porque tus experiencias en tu mundo también pueden inspirar nuevas cartas. Si quieres apoyar este proyecto de cartas entre universos, puedes usar el código QR que ves en la parte inferior derecha del video o el enlace que está en la descripción para hacer una donación. En la descripción también encontrarás enlaces a otras series muy distintas de este canal que exploran otros rincones del multiverso con historias diferentes. Te mando un abrazo grande desde mi martes todavía lejano. Cuida mucho tus días y ojalá nos volvamos a encontrar en el próximo episodio.